Hola, soy Susana de Pedreta de Riu y hoy te traigo cómo pintar piedras con cara con abrigo paso a paso. Cogeremos una piedra plana que no sea muy grande y luego le pegaré un imán para tenerlo en la nevera, que me encantan los imanes. Abajo en la casilla te adjunto el link para poder descargar el esquema. Y ahora he pintado la base en blanco, que no te la he puesto porque se ve en color blanco, y ahora con un pincel plano y un poquito de azul verdadero con blanco hago una orla. Y ahora pinto los bordes con un poquito de azul verdadero. No hace falta que esté seco lo primero que he pintado porque así se mezclan mejor los colores y hace que se difuminen mejor. Con el mismo pincel plano voy pintando despacito y mirando de que se difuminen todos los colores y se fundan. Ahora he traspasado lo que es el esquema de la cara y ahora con un poquito de melocotón, de color melocotón, con un poquito de blanco y un poquito de bursiena o siena quemada, pinto la cara. Y ahora con el bursiena o siena quemada, pinto con el pincel plano, pinto lo que es la base del pelo. Primero se ha de pintar la base y luego se ha de ir poniendo sombras y luces. Yo utilizo este color de piel porque me gusta más. También hay colores de piel ya hechos. Lo que pasa es que a mí me gusta más hacer las mezclas porque puedo variar si están más oscuros o más claros. Dejaremos secar antes de continuar. Ahora con un pincel redondo y un poquito de bursiena en la mezcla del color piel, lo que hago es pintarle la sombra de la cuenca de los ojos, un poquito de sombra en la nariz, la sombra que proyecta el pelo en la cara. También pinto lo que son debajo de los agujeros de la nariz, pinto también la sombra. Aquí es donde irá la nariz. Y pinto lo que es el mentón, debajo de la boca. Por cierto, ¡feliz Navidad! Estamos ya casi llegando a Navidad, o sea que ¡feliz Navidad a todos! Y que tengáis unas muy felices fiestas. Ahora he aplicado un poquito de blanco en la zona. Sigo poniendo un poquito de blanco en la punta de la nariz y en los hoyuelos, bueno, en las aletas de la nariz. Y también en la frente, por encima de donde van a ir las cejas. Y en los mofletes o las mejillas, en el mentón que sobresale. Ya está hecha la piedra, no. Ahora con un poquito de negros en el blanco, o sea, consigo un color gris muy claro y con el pincel redondo pinto los ojos. Los ojos es un arco con una línea. No hay más. Ahora, luego si son personalizados ya es diferente porque cada uno tiene sus ojos, ¿eh? Nada más faltaría. Ahora con el mismo pincel plano lo que hago es aplicar un poquito de negro con blanco, consigo un gris medio y lo que pinto es alrededor de la cara. Porque es donde va a ir lo que son el plumón del abrigo. Así queda horroroso, ya te lo digo. Dejaremos secar, sobre todo dejar secar. Ahora con el pincel redondo y un poquito de bursiena con negro pinto lo que son el iris del ojo. Sobre todo pintarlo lo más centrado posible, porque si no se vería un poquito raro, se desviarían los ojos y ya no sería serio, ya te lo digo. Es decir, quedaría muy rara la pintura. Ahora he cogido un poquito de rojo con un poquito de bursiena o siena quemada y un poquito de color carne y le hago los labios. Los labios son dos bolitas arriba y un óvalo abajo. Y luego se junta todo. Luego hacer la separación con el liner, pero básicamente es esto, para que te salgan unos labios bastante bien.
Ahora empiezo a pintar lo que es la sombra. Bueno, la sombra no, estoy pintando las cejas. La ceja va desde la base de la nariz hacia las orejas. Repaso. Pongo un poco de dedo porque veo que se me ha quedado muy la línea. Lo que hago con el dedo es difuminar. Es una guarrerita, pero a veces se hace para ir rápido. Cuando haces pelitos, se ve cómo empiezas con la pincelada y entonces se pasa el dedo para difuminar. Y de esta manera no queda tan brusco. Ahora con un poquito de Bursiena, punto tinta quiere decir que le echamos unas gotitas de agua para conseguir un efecto como si fuese la tinta china, que sea muy fluido. Entonces este Bursiena está a punto tinta. Y pinto las sombras de la cara. Por cierto, tengo un nuevo canal en Patreon. Es una forma de mecenazgo para poder ver los vídeos mucho mejor, con más cerca. Pondré, porque lo acabo de abrir, pondré bastantes cosas. Tenéis gratificaciones, menciones en los vídeos y también descuentos a la hora de querer comprar alguna piedrita mía. Que no es obligatorio, pero... Y solamente son el mínimo. Ahora con el liner estoy pintando lo que es en la raya de los ojos para resaltarlos más. El mínimo son 3 euros al mes. Porque parece ser que YouTube estamos yendo bastante mal. Entonces lo que hago es, porque yo me gano la vida con esto, lo que hago es, si podéis, es hacer una aportación de 3 euros y tenéis unas bonificaciones. Hay la serie de 3 euros, de 7 euros y de 11 euros al mes. Y si no, pues podéis seguir viéndome por aquí por el YouTube, que también seguiré poniendo vídeos. Ahora, con un poquito, con el Bursiena que he utilizado para los ojos, le he aplicado un poquito de blanco. Y lo que hago es una luminosidad en la parte de abajo del iris. Pinto lo que es la pupila. Con el liner y el mismo Bursiena con un poquito de negro, hago lo que es la división de los labios. Me he pasado un poquito, lo que hago es corregirlo con un pincel limpio, seco, vuelvo a pasarle la línea y así absorbe todo el líquido que puede haber. Porque a la hora de pasarle el liner tenía demasiada agua y lo que he hecho es absorberlo. Para conseguir piedras bonitas, que no digo que no sean bonitas las que hagas, Ahora le pongo un poquito de luminosidad en el labio, por lo tanto la mezcla que he hecho antes para el labio le he aplicado un poquito de blanco y le pongo en la parte de arriba, digo en la parte de abajo y en los dos puntitos en la parte superior del labio. Sigo dando sombra con Bursiena o Siena Cremada a punto tinta. Parece que esté retransmitiendo un partido de fútbol. ¡Oiga! Ahora con un poquito de blanco y el pincel redondo aplicamos luz sobre los labios, en las aletas de la nariz, en el mentón, que hace como una especie de que te sobresale el mentón, pues se le aplica un poquito de luz.
Vuelvo a poner más luz por encima de las cejas. Bueno, la verdad es que estoy borrando esta ceja, no me ha gustado mucho porque ha quedado muy gruesa. Y entonces aprovecho para taparla un poco. ¡Sí! ¡Oh! ¡He hecho un fallo! ¡Oh! Es que a veces estoy pintando y no me gusta cómo quedan, y entonces tengo que corregirlo según la marcha. Y para no cortarlo, porque bien podría haberlo cortado y no lo veis, pues sí, he querido que lo vierais. Que yo también tengo fallos. Voy pintando sombras. Estas son las típicas arrugas que te salen a partir de los 30 o antes. En la frente, yo tengo un montón de esas. La, 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 la. Bueno, ahora con borsiena y un poquito de negro a punto tinta repaso la sombra que proyecta el pelo sobre la cara. La boca me ha salido un poco torcida, pero no pasa nada. Ahora con el bursiena y el negro lo que pinto es las sombras del pelo. Voy pintando como si fuese el pelo ondulado. No te preocupes si en un principio se ve mal. Luego acabaremos de pintarlo. También se pueden hacer angelitos con esta manera, con esta técnica. En lugar de hacerle un gorro con plumón, bueno, plumón sintético, lo que haríamos es hacerle unas alas y luego le pondríamos delante unas florecitas. Bueno, quizás más adelante haga un angelito. Y ahora con el bursiena y un poquito de amarillo consigo un color siena y lo que hago es repasar por donde no he pintado en oscuro, repaso con el pincel redondo. Y ahora con un poquito más de amarillo y un poquito de blanco vuelvo a repasar por encima de lo que acabo de pintar, pero simplemente es una pincelada. Es para que se vea más luz el pelo, porque no en todos los lados tiene la misma luminosidad. Sin tapar lo que hemos pintado antes, sin tapar del todo lo que hemos pintado antes. Dejaré secar. Repaso con el bursiena y el negro, sigo repasando la sombra. Ahora estoy pintando la sombra del pelo y pinto la sombra de la cara que proyecta sobre el abrigo. Porque al ser la capucha más grande y está encima del pelo, proyecta una sombra. Y también proyecta sombras porque es más oscuro desde dentro hacia afuera. Y lo que hago ahora es pintar la sombra. Voy haciendo líneas. Luego ya la aclararemos, lo que pasa es que al principio se ha de hacer lo que es la oscuridad. La oscuridad. Tan, 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 tan. Debajo de la cara pintamos también la sombra. Sobre todo la sombra esta que estoy pintando se ha de hacer en forma con un poco de arco,
¿vale? No tiene que ser recta totalmente, porque como el abrigo no es plano, sino que tiene volumen, tenemos que intentar que salga el volumen en la piedra. No os preocupéis si se ve ahora muy oscuro, luego lo aclararemos. Bueno, en un principio se ha de hacer siempre la sombra, lo que está más al fondo, para luego ir sacando la luz. Y ahora con un poquito de gris voy pintando lo que es el plumón, lo voy pintando. Lo aclaro con un poquito más de blanco. Estoy haciéndolo con un pincel plano. Fijaos que no lo estoy haciendo plano, sino que cojo el pincel y lo pongo de lado. Esto me permite hacer unas rayas bastante logradas y gruesas. También se puede hacer con el pincel redondo. Y os enseño diferentes técnicas. Vosotros podéis coger el pincel que os vaya mejor. No es obligatorio coger el pincel que yo cojo. Simplemente es para que veáis la técnica y podéis aplicarlo en cualquier otro diseño que queráis hacer. Que si queréis coger este tampoco hay problema, ¿eh? Ahora he cogido un pincel plano muy pequeño, de esos que se utilizan para... es que la piedra es pequeña. De los que se utilizan para pintar las uñas. ¿Vale? Le he añadido un poquito más de blanco a la mezcla que ya había hecho y voy haciendo pues plumón. Sigo haciendo plumón por toda la piedra. Sobre todo el plumón tendría que ir desde el centro un poquito, sin tapar la sombra que hemos hecho antes. Estos pinceles van de maravilla, son muy baratitos y van muy bien para cosas así finas. Ahora lo que hago es un lazo. He cogido el azul verdadero y le he añadido un poquito de gris o de negro y blanco para conseguir este tipo de azul. Y le hago un lazo. Le hago los lazos y luego los que sobran hacia abajo. Luego ya haré las luces y las sombras. Aquí está. Seguimos con el pelo. Con la misma mezcla que hemos utilizado antes del burr sienna con amarillo, le he aplicado un poquito más de blanco. Y sigo haciéndole rizos, sin tapar lo que he hecho antes. Simplemente es un toquecito para que se vea más claro. Con el pincel redondo empiezo a pintar lo que son las sombras del lazo. Debajo de la cabeza. Difumino un poco con el dedo. Hago lo que es el nudo del lazo. Pinto sombra en el mismo lazo. Es importante que la sombra sea coherente, quiere decir, teóricamente la luz le viene de arriba, bueno, teóricamente sí, le viene de arriba, sí, porque también podría ser una luz que le viene directamente a la cara, pero no, es la luz natural del sol que viene desde arriba, por lo tanto la sombra se proyecta hacia abajo, por lo tanto la sombra la tendrá
pues debajo del lazo. Ahora pinto lo que es en la mezcla de azul que teníamos antes, le he aplicado un poquito de blanco. Y voy haciéndole las luces donde corresponde. Allí donde más luz le toca, le pinto un poquito. Sin tapar la base que teníamos ya pintada. Es muy importante no ir tapando. Que a veces dices, uy, lo pinto, lo pinto, pinto. No, no hace falta pintar mucho. Simplemente es como muy sutil. El ojo ya lo capta y parece que haya luces y sombras. Por muy poquito que pintes. Vuelvo a poner más luz. Aquí he aplicado un poquito más de blanco. Y repaso las luces. Por encima de lo que ya había hecho, pero más sutil. Más poco. Ahora se ve, no se ve casi el lazo y ahora pintaré lo que es la sombra del lazo. Necesitamos luces y sombras para poder... ahora lo que hago es pintar las arruguitas que hacen los lazos características con el liner. O sea, con la pintura base que he utilizado antes y un poquito de negro. Ahora pinto lo que es la sombra del lazo que proyecta sobre el plumón del abrigo. Es como un lazo que lo tiene en el cuello. No es del abrigo, sino que es de ella. Repaso la sombra. Si veis que la sombra no queda muy definida, repasamos. Y ahora hago la sombra del lazo. Difumino con el dedo. Es una técnica ancestral. Lo de difuminar con el dedo. Queda muy profesional, mucho. Y ahora con el pincel redondo sigo pintando lo que es el plumón con pintura gris, que es le he puesto un poquito de azul verdadero y luego blanco con un poco de negro. Sobre todo hacerme la mezcla primero el color claro y después mezclar el oscuro poco a poco, hasta conseguir el tono que queráis. Al revés no, que si no es muy difícil encontrarlo. Porque el oscuro suele manchar más y entonces es para encontrar un color más claro os estáis ahí toda la tarde. Sigo pintando lo que es plumón con el pincel redondo en forma de arco. Sobre todo no lo hagáis recto, en forma de arco, gracias. Ya estamos casi en la última etapa. La tapa para picar no. En la última etapa. Me ha sonado raro hasta a mí. Ahora le he aplicado un poquito más de negro al gris y lo que hago es pintarle un poquito de oscuridad en la parte de afuera. Para que resalte luego el blanco que vamos a pintar. Y ahora empezamos con el blanco. Blanco es el color gris que he utilizado antes con un poquito más de blanco. Vamos aclarando el color hasta que al final acabamos utilizando blanco blanco.
Aquí estoy pintando con el pincel liner y lo que hago es pintar líneas cruzadas. En forma de arco, líneas cruzadas. ¿Por qué? Porque el plumón va para aquí y para allá, no va todo peinadito. Se vería muy raro un plumón muy peinado. Aunque sea sintético, da lo mismo. Si veis que se ve mucho la pincelada, aplicarle el dedo para difuminar. Es que a mí me pasa, se utiliza un pincel especial que es parecido al del maquillaje, que es bastante grande. Cuando haces superficies muy grandes, puedes difuminarlo bastante bien con el pincel, pero para mí lo más rápido es ponerle el dedo. Quiere decir, veo algo mal, le pongo el dedo. Pues si tengo que coger el pincel y eso, la pincelada se me seca. Es casi... Ahora le pinto lo que es la luz del ojo. La luz proyectada sobre el ojo, le pinto un puntito. Tener en cuenta que a la hora de pintar el punto en el ojo, en el otro esté en la misma posición. Quiere decir, si el punto está a la izquierda, habéis de pintar el punto a la izquierda. Y ahora empiezo ya con el blanco. El blanco a punto tinta, sobre todo, porque si no, depende de la piedra, si está muy rugosa, no se pinta muy bien. También tenéis que escoger piedras que no sean demasiado rugosas a la hora de pintar cualquier cosa. Porque luego hay mucho problema para poder pintar pelo. Por ejemplo, pelo de animal, cuesta mucho. Las caras también quedan muy raras porque se ven hoyitos. Y a mí que antes no me gustaba pintar caras. Y es lo que más hago, pintar retratos. Normalmente suele decir, no quiero. Y es lo que más te viene. Ya me he acostumbrado. Ahora es un reto para mí pintar caras. Lo que pasa es que me cuesta empezar porque pienso, me va a quedar muy mal. No. No queda mal, ¿no? Hace como si fuese una... Hace como si fuese forma la... ¿Cómo se llama? La capucha. Ahora con el liner y un poquito de bursiena con negro, acabo de hacer las sombras del pelo. Es importante definirlo antes de terminar. Si no, queda raro. Tampoco es cuestión de hacerle pelito porque es imposible, con estas medidas es imposible hacerle pelo por pelo. Y repaso lo que son las cejas. Otra ceja. Esta se me resiste. La de la izquierda se me resiste. Y ya hemos terminado de pintar la cara con abrigo. Espero que te haya gustado. ¡Feliz Navidad!